Bien, vamos a continuar con nuestro estudio de la palabra de Dios y vamos a continuar, o mejor diría yo, terminar con el libro de Segunda de Crónicas en el episodio número 17 esta noche. Y el título de la enseñanza es "Y no hubo ya remedio", Segunda de Crónicas 36. La enseñanza del día de hoy nos trae a un punto decisorio a nosotros los creyentes, donde debemos detenernos a meditar en nuestros caminos y a definir acciones concretas que garanticen lo que la palabra de Dios enseña en Hebreos 12, cuando dice: haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Nuestra tendencia natural es a desviarnos del camino. Y la palabra de Dios persiste en que debemos hacer sendas derechas. De hecho, en el Salmo 23 dice la Biblia: me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El amor que Él tiene por la promesa que hizo, el compromiso que ha hecho por retener su buen testimonio, hace que Dios esté involucrado en guiar tu camino por una senda derecha. Si hay algo que no es recto y velocidad crucero de la vida cristiana, hemos entendido eso. Esto está lleno de altibajos, pareciera a veces más bien un huracán, pero en medio de ese torbellino Dios puede hacer de tu vida una senda derecha. Derecha porque está sincronizada con su plan, no necesariamente porque no tiene saltos y valles y agujeros. Dios escogió a Israel y lo comisionó como encargados de anunciar las virtudes de Dios al mundo. Génesis 12 nos enseña acerca de la vida de Abraham. Dice la Biblia en Génesis 12:2. Dice: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Dios le dice a Abraham: yo tengo un proyecto contigo, y el proyecto es usarte para que todas las naciones de la tierra sean benditas en tu simiente. Te voy a dar tal clase de herencia física, un pueblo físico que va a ser el comisionado de ir por este mundo dejando saber que yo soy bueno. Algo así como espejos de la gloria de Dios fueron los israelitas llamados a ser. Hemos estudiado durante meses lo que ha pasado desde ese momento ahora, quizás durante años. Ya este es nuestro tercer año que llevamos de estudio continuo de la palabra de Dios. Y hemos visto la marca del hombre en el pueblo de Israel. La terquedad, la necedad de buscar las cosas a su manera solamente les ha traído una mala cosecha. Porque la Biblia enseña: no erréis, Dios no puede ser burlado. No hay atajos en la vida cristiana. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Temprano en mi vida tuve que aprender una ley. Llevé clases de física, estudié una ingeniería y después una maestría. Pero no había entendido que si tiro piedras para arriba, ellas un día caen. Y caen recto, perpendiculares al punto de donde salieron, es decir, sobre mi cabeza. Por muchos estudios nunca entendí, sino hasta la experiencia, que si siembro mal, cosecho mal. ¿Cómo intentaba Dios bendecir al mundo? Bueno, mostrando las virtudes de su deidad, su fidelidad como padre, su amor paternal hacia aquellos que había adoptado. Él quería ser un buen padre sobre el pueblo de Israel y a través de esto anunciar al mundo que Él era increíble como padre, para que el mundo comparara el mal padre que tiene de naturaleza. Jesús se para delante de los judíos que lo estaban escuchando y le dice: vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, porque las obras de vuestro padre el diablo queréis hacer. Tú sabes de quién eres hijo precisamente por qué motiva tu vida.
Efesios 2:1 dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Primero estuviste muerto y después estás vivo. Y hubo un tiempo en que estuvimos muertos en delitos y pecados. Muertos, ¿qué hace un muerto? Nada, solamente es incapaz de mostrar señales de vida. Muerto en los delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo, dice, conforme a la voluntad del príncipe de la potestad del aire. En ese momento éramos hijos del diablo, hijos de perdición. Él hacía con nosotros lo que quería a su antojo. Pero un día, Dios, por su gran amor con que nos amó, nos hizo renacer. Por gracias que somos salvos, dice el pasaje. Por medio de la fe, Él nos dio vida. Entró en nuestro corazón y a partir de ese momento empezamos a vivir una nueva vida, ahora con un nuevo Padre. Y el propósito de nosotros como iglesia es exactamente el mismo propósito que en aquel momento Israel tenía como pueblo. Dice la Biblia que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. La misma misión que Israel no pudo cumplir, Dios se la delega a la iglesia. A partir de la resurrección de Cristo, pasan prácticamente 47 días y en el día de Pentecostés, el Espíritu Santo viene sobre lo que en ese momento era la iglesia. 120 personas había reunidas en un aposento y esas 120 personas son llenas del Espíritu Santo. Y ahí nace lo que nosotros conocemos como la iglesia. No nace en un templo de piedra hecho por manos de hombres, no nace dentro de un título de congregación o asamblea cristiana o iglesia católica o templo evangélico. Nace en un grupo de personas, así como este, que solamente tenían el anhelo de hacer la voluntad de Dios en sus vidas y no podían. La marca de un creyente es no puedo, sino que Dios puede en mí. Todo lo puedo entonces en Cristo que me fortalece. La obediencia para mí es un reto imposible, pero en la gracia de Dios Él lo hace posible. Y esto demuestra que ahora Él es mi Padre y no quiero desagradarle. En otro tiempo no me interesó lo que Él pensaba. Básicamente corría a Él para buscar auxilio en las situaciones donde yo estaba ya con el agua en la nariz. Pero el resto del tiempo, conforme ya las aguas amainaran y se calmaran las situaciones, me olvidaba nuevamente de quién era Dios y qué pensaba o qué quería. Esa es la marca, esa es la diferencia entre ser hijo y no ser hijo. Dios adopta a Abraham como hijo y todos sus hijos de la descendencia física son parte de este pueblo y le da la instrucción de que todos sus hijos a los 8 días de nacido debían ser circuncidados como una señal de pacto, como una señal de que Él los había adoptado con un propósito. Y ese es el pueblo que eventualmente llega a llamarse Israel, la nación judía. Su propósito fue siempre colmarlos de bendiciones a tal punto que que el mundo pudiera añorar al Dios que Israel tenía. Comparar, observar. Cada uno de nosotros ha venido a Cristo porque Dios ha usado el testimonio de otra persona que de alguna u otra manera nos ha hablado acerca de las virtudes de Dios. Y hemos dicho, yo quiero eso, no sé cómo es. Me contaba un amigo que un día estaba en el aeropuerto y tenía años orando por una pareja. Y todo ese tiempo esa pareja lo rechazaba, nunca quiso atender sus invitaciones a venir a la reunión, etcétera, etcétera. Y un día estaba en el aeropuerto haciendo aduanas y le suena el celular y ve que es su amigo. Y le dice, mira, te estoy viendo, estoy en el aeropuerto. No he querido ir donde tú estás. Lo único que te quiero decir es que yo quiero lo que tú tienes. Y él meditaba y decía, lo único que estaba haciendo yo era disfrutando con mi familia. Íbamos de viaje, veníamos de viaje, qué sé yo.
Venía con mi esposa de la mano, venía ayudándole a mis niños, veníamos disfrutando. Y eso hizo que Dios enviara un mensaje al corazón de su amigo incrédulo y le dijera: esto no se trata de religión, esto se trata de tener vida abundante, esto se trata de ver la vida de Dios brotando de ti. Esto no se trata de identificarnos. Me preguntan muchas veces: Guille, ¿nosotros qué somos? ¿Somos evangélicos? ¿Somos pentecostales? ¿Qué somos, hombre? Y le digo yo: somos cristianos, somos estudiantes de la palabra de Dios. En el cielo no te van a pedir ningún carnet de invitación. Que los otros expliquen, que expliquen cómo es que llegaron a congregarse debajo de un título. Nosotros nos congregamos debajo de Jesús. Eso es lo que somos hijos de Dios. Hemos nacido de nuevo, somos personas nacidas de nuevo. Eso nos hace hijos. Y cuando vives para tu Padre, se nota en tu vida al tal punto que el mundo empieza a preguntarse y dice: yo eso de la Biblia no lo sé, no sé, todo lo que me dices me suena extraño, pero yo veo lo que hay en ti, lo quiero. Quiero ese reposo, quiero esa paz, quiero esa relación, quiero esos hijos, quiero esa vida, quiero la limpieza que hay en ti, quiero la pureza. Entonces el Espíritu Santo te usa como un testimonio para reflejar a Dios. Por eso la importancia del testimonio, guardarlo siempre. Ese era el propósito de Dios: pulir la vida de su pueblo a tal punto que todas las demás naciones quisieran tener un Dios como Jehová. ¿Y qué pedía Dios a cambio? Deuteronomio 10:12 dice: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino simplemente que temas a Jehová tu Dios. Un hijo, lo mínimo que le debe al padre es respeto, traducido en la palabra temor. No es miedo, es distinto. Temor es un respeto reverente, un deseo de que las cosas estén bien. Los muchachos están aquí desde por lo menos hora y media antes de que empiece la reunión, todo para que ustedes encuentren el sonido nítido, las luces nítidas, la pantalla nítida, las sillas nítidas, el ambiente nítido, todo nítido. No porque les teman, sino porque los respetan. Así es cuando tú temes a Dios, lo respetas de tal manera que quieres tener nítido tu corazón, nítida tu vida. Quieres que si Él abre el teléfono, encuentre nítido tu testimonio en los sitios que visitas, en las personas a las que sigues, en los mensajes que recibes. Él no quiere preguntarte cuál es la clave, porque tienes temor de que Él vea tu vida por detrás. Eso es temor de Dios. Y Dios dice: ¿qué pide Jehová Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y que guarde los mandamientos de Jehová y sus estatutos. Bueno, Guille, ya ahí se está pidiendo mucho. O sea, lo del temor reverente, eso está bien, pero además me pide que ande en todos sus caminos, que lo ame, que lo sirva de todo mi corazón, de toda mi alma, y que guarde sus mandamientos y sus estatutos. Te devuelvo la pregunta: ¿y qué? O sea, Dios te está diciendo: sígueme. Dice: mis mandamientos y mis estatutos que yo prescribo hoy para que tengas prosperidad. Sígueme y te voy a prosperar en tu vida. Voy a prosperar tus relaciones, voy a prosperar tu paz, voy a prosperar tu matrimonio. Puedo inclusive decir, voy a prosperar tu salud sin temor a equivocarme. Yo sé que yo tengo mejor salud de la que pude haber tenido si no viviera para Cristo. ¿Por qué? Porque yo antes tomaba licor, fumaba, trasnochaba, en fin, mil cosas, estrés, ansiedades, angustias, que estoy seguro que hubieran ido poco a poco dando al traste con mi salud. Entonces, si Dios te está invitando para bendecir tu vida, ¿qué importa qué condición pide? Dice la Biblia que sus mandamientos no son gravosos. Y el propósito de Él no es aplastarte, al contrario, el propósito de Él es bendecirte. Detrás de cada invitación a obedecer, hay una puerta que abrir y se abre un mundo de bendiciones. Siempre que Dios te pida que obedezcas algo, aunque no lo entiendas, hay un mundo de bendiciones detrás. Aunque te duela obedecer, aunque tenga que ir en contra de tu propia naturaleza la obediencia, aunque vaya
totalmente fuera de tu entendimiento esa obediencia. Al cruzar esa puerta entenderás que Dios entiende mejor que tú. Él no te pide y no intenta razonar contigo las razones y los caminos que escogerá para bendecirte. Solamente te pide que confíes. Y para que confíes, Él dejó establecido cuánto te ama. Dice la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Él que dio a su Hijo, Él no escatimó ni a su propio Hijo por tu salvación. ¿Cómo no nos dará entonces con Él todas las cosas? ¿Por qué vamos a desconfiar cuando nos pide obedecer? Así es que lo único que Dios pide es tu sumisión. No lo hagamos todavía personal, porque de eso va a sobrar el resto de la noche. Lo que Dios le pedía a Israel es sumisión. Humíllate delante de mí y yo voy a ir delante de ti, defendiéndote en todo sentido. Dios adoptó a Israel para tener completo cuidado de ellos, pero Israel lo perdió todo por vivir inmerecidamente. La gracia funciona como una ducha en la cual Dios te bendice, pero te bendice siempre que estás debajo de esa ducha. Cuando tú sales de esa ducha, dejas de recibir las bendiciones de la gracia. Y Dios no te va a perseguir por tus malos caminos que andas tratando de esquivar la gracia de Dios en tu desobediencia. No te va a perseguir. Él te va a esperar. Te va a llamar, te va a invitar, va a permitir situaciones que te hagan regresar para que tú vayas debajo de esa gracia. Pero Israel persistió en vivir fuera de la gracia, con lo cual perdió las bendiciones. Y podríamos nosotros caer en el error de estudiar estos pasajes como quien lee el periódico y decir, increíble, qué información más importante me ha agregado esto a mi vida. Ahora puedo explicar qué pasó con el pueblo de Israel, cuántos reyes tuvieron, la división que hubo. Ahora puedo saber tantas cosas. El propósito de Dios no es alimentar tu intelecto. Él no quiere gente sabionda. Él quiere personas sabias. La diferencia entre el inteligente y el sabio es abismal. El inteligente está lleno de conocimiento, pero el sabio sabe aplicar el conocimiento en la situación oportuna. Dios quiere que tú seas sabio y aprendas a usar el conocimiento. Así es que no tomes la enseñanza de hoy como una mera información histórica. Todo lo contrario, esto, aunque es historia, no viene a alimentar tu intelecto. Es una advertencia actual y vigente hoy 2024. Para nosotros, el pueblo espiritual de Dios, es decir, la iglesia, como lo fue en aquellos días para el pueblo terrenal de Dios, Israel. Pero ambos somos el pueblo de Dios y la advertencia es para ambos. 1 Corintios 10:11 dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros. Ellos fueron una especie de hermano mayor, definitivamente, a través del cual podemos adquirir mucha experiencia gratuita. Los hermanos mayores tienen esa particularidad y es que tú aprendes de ellos para bien y para mal. Aprendes de sus aciertos, pero también aprendes de sus errores. O se supone que si eres sabio deberías aprender en vida ajena. Si cometieron un error, tú aprendes a no replicarlo. Lamentablemente, por nuestra naturaleza caída, tendemos a seguir los malos pasos. Así que el que piensa estar firme, que mire que no caiga. En resumen, el pacto que Dios quiso hacer con su pueblo Israel fue una invitación a ser un pueblo consagrado para Dios a fin de que pudieran disfrutar de las bendiciones de su cuidado.
Y con la enseñanza de hoy vamos a observar, vamos a ver de cerca varios aspectos del carácter de Dios. Y el primero, para ir de una vez a materia, tenemos un Dios que persiste en bendecir a sus hijos. Es terco en bendecir a sus hijos. Busca siempre bendecir a sus hijos. Recordemos el caso de Abraham. Abraham sale de tierra de Ur de los Caldeos, de Mesopotamia. Y Dios lo llama, dice Génesis 12:1, Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande. Lo llama y lo invita a ir a la tierra de Canaán. Dios llama a un hombre para formar de él una nación en la cual depositar todas las bendiciones. Y aquella nación, prácticamente dice Esteban en Hechos 7, que 430 años más o menos después, esta nación debe ser rescatada fuera de la tierra de Canaán, por desobediencia. Ellos salieron del lugar que Dios los había llamado y terminaron en Egipto. Y de Egipto Dios llama nuevamente a Israel, su pueblo, para que vuelvan al lugar donde los quiere bendecir, la tierra prometida. Vamos a ver dos mapas que nos van a dar una figura increíble de este punto. Les decía, Abraham sale de la tierra de Ur de los Caldeos, que está aproximadamente por este punto aquí, cerca de lo que hoy conocemos como Kuwait. Y él sale bordeando todo el territorio del río Éufrates, aquí cerca de este punto donde estamos. Muere su padre y él empieza a descender hasta la tierra de Canaán. La tierra de Canaán es alrededor de esta zona. Y Abraham desciende y se establece en un lugar aquí en el centro de Israel llamado Siquem. Eventualmente, cuando Israel sale de la tierra de Canaán y va a Egipto, al final del libro de Génesis, se establecen aquí al norte de Egipto. Y entendemos que a través de 10 plagas Dios los saca de Egipto, los hace cruzar por este lugar, en el Mar Rojo, los hace descender por la península del Sinaí. Ellos ascienden hasta un punto más o menos acá que se llama Cades Barnea, ahí desobedecen por el tema de los 2 espías, tardan prácticamente 40 años dando vueltas por aquí, y después de eso empiezan a subir y a más o menos a este punto atraviesan el Jordán y llegan a la tierra de Jericó y al centro de Israel. Esa es la ruta que estos 2 hombres siguieron. Al norte Abraham y al sur Moisés. Entendemos no solamente que Dios persiste en bendecir, así como sacó a Abraham de una tierra de gente idólatra, sacó a Israel de Egipto, una tierra también llena de idolatría, sino que Dios los saca con el propósito de darles herencia. En Romanos 9, versículo 3 dice, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor de mis hermanos. Mis hermanos, habla Pablo, mis hermanos los judíos. Dice que son mis parientes según la carne y tengo tanto dolor de ver que ellos no conocen al Padre que han buscado durante tanto tiempo, que esto deseara yo ser mismo el error. Y en el versículo 4 está la clave, dice que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Es decir, Dios les dio una herencia. No solamente los llamó a que vivieran en un lugar bonito, que fluye leche y miel. Y cuando se fueron de ahí, los fue a buscar a Egipto y los volvió a poner ahí. Les dijeron, quédate quieto acá, que aquí es donde fluye leche y miel. No, les dijo, aquí yo tengo muchas cosas para ustedes. No solamente tengo un territorio, tengo, número 1, tengo la adopción. Citaba Pablo. 2 Corintios 6, 16 dice, Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo.
Por lo cual salid de en medio de ellos, refiriéndose al mundo, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. La primera marca de la herencia que Dios le da a Israel es: ustedes son mis hijos, ustedes no son extranjeros en mi casa, ustedes son coherederos de la casa. Lo mío es tuyo, Israel. Primera parte de la herencia, los hizo hijos. Segunda parte de la herencia dice: les voy a dar a Abraham, luego lo va materializando en Isaac y eventualmente en Jacob, y le dice: les voy a dar una descendencia que sea tan amplia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Mucha gente. No puedes tener una nación sin gente, un pueblo sin personas. Así es que: Abraham, de ti voy a hacer una gran nación. Y eso se lo promete prácticamente a los 75 años de edad, y prácticamente 30 años, 25 años después, a los 100 años, Abraham todavía no tenía el hijo que Dios le había prometido, mucho menos pensar en estrellas y en granos de arena. Pero confió, dice la Biblia, que no se debilitó en la fe al considerar todo esto, sino que se fortaleció más bien, se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que el que prometió va a cumplir, porque Él me trajo para heredarme. Me heredó ya la tierra, dice Abraham, aunque todavía nada es mío. Yo sé que aquí va a crecer mi pueblo, pero ahora estoy más preocupado no por la tierra, sino por el pueblo. Y su esposa era estéril y además mayor de edad también, 90 años. Pero Dios le da un hijo, y de ese hijo vienen otros 2, y eventualmente vienen 12 de Jacob, y de ahí vienen 75 que descendieron a Egipto, y después de Egipto tenemos el primer censo de Israel. ¿Recuerdan en el libro de Números? De hecho tenemos 2 censos, uno al salir de Egipto, pero nos vamos a fijar en el segundo censo, justo antes de cruzar el Jordán, 40 años después. Números 26, versículo 51 dice: estos son los contados de los hijos de Israel, 601,730 de los levitas, que los contaban aparte, 23,000, para un total de 624,000 personas. Aquí estamos contando hombres. Podemos hablar de más de 1,000,000 de personas entonces. De lo que fue un hombre sacado de Ur de los Caldeos, traído, bueno, él junto con su esposa, traído a la tierra prometida. De lo que fueron 75 hombres, dice la Biblia, que fueron los que descendieron a Egipto, ahora tenemos una nación de más de 1,000,000 de personas. Dios cumplió su promesa y la siguió cumpliendo. Tenemos otro censo, por el cual hubo un problema, entendemos, recordamos, ¿no? Con David. David quiso hacer un censo. El general del ejército, Joab, le insiste en no hacerlo, sin embargo lo terminan haciendo, y dice que Primera de Crónicas 21:5, y había en todo Israel 1,100,000 que sacaban espada, en Judá 470,000, para un total de 1,570,000 personas que sacaban espada, es decir, soldados. Es decir, estamos contando de 21 años para arriba, hombres. Entonces, súmale todos los niños y súmale todas las mujeres, estamos hablando de 3 millones y tanto de personas, fácilmente. Dios cumple su promesa y el pueblo está creciendo y multiplicándose. De hecho, esto fue parte de la razón por la que en Egipto fue un problema, porque se multiplicaban como cuilos. Y crecía y crecía y crecía el pueblo, y fuertes, robustos, saludables. Primera marca de la herencia, la adopción como hijo. Segunda marca de la herencia, la descendencia. Les dio un pueblo grande. Tercera marca, el territorio. El territorio. Entendemos que el territorio, y esto evitaría tanto conflicto hoy entre Israel y Hamás, el territorio de Israel. Vamos a ver otro mapa. El territorio de Israel lo encontramos delimitado en Josué 1, ¿recuerdan? Josué 1:5, Josué 1:3, perdón, dice: yo os he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Mira el mapa, dice: desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Yo no estoy claro si Moisés habrá entendido todo esto, pero este es el territorio. El gran mar donde se pone el sol, todo el río Éufrates,
esta parte aquí al norte de Egipto hasta el río Nilo y hasta lo que hoy conocemos como Kuwait, que es la desembocadura del río Éufrates. Increíble, ¿o no? O sea, los que están impresionados, ¿saben por qué? ¿Por qué están impresionados? Porque ustedes saben que Israel es esto hoy. Eso es Israel. Y la tierra prometida nos habla del Dios que tenemos. Y esta parte nos habla de cuánto le creemos. Sin embargo, Dios quería darles este territorio. Primero, la adopción. Segundo, la descendencia, la cantidad de personas. Tercero, el territorio. Les dio un territorio, los metió a la fuerza. Venció todas las naciones de ese territorio sin que ellos entendieran cómo y los ubicó ahí. Número 4, dice la Biblia que les daría victoria sobre sus enemigos. Increíble la herencia, ¿no? La herencia va tomando forma en lo que hemos visto del carácter de Dios. Victoria sobre sus enemigos. Josué 1:5 dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Qué promesa, ¿no? No vas a tener una sola persona, un solo ejército enemigo que se te pare enfrente y pueda vencer. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Ten paz, que quien se te ponga al frente va a perder. Esa es la promesa. Para los hijos de Dios esa es la promesa. Hay un salmo que me encanta, que recurro a él muchas veces al mes. Dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado, escribe David en el Salmo 27. Él había heredado esta promesa. Entenderemos que todos nosotros también hemos heredado estas promesas. Pero viste el mapa de Israel, lo que Dios te quiere heredar versus a lo que quisiste tomar de la promesa. Por eso Josué estaba tan bravo al final de sus días y les decía a los hijos de Israel, ustedes han sido negligentes, no han ido a tomar todo el territorio que debían haber tomado por incredulidad. El territorio, la victoria sobre sus enemigos. La quinta característica de su promesa es que eran herederos de las promesas contenidas en la palabra de Dios. Josué 1:6 les dice, esfuérzate y sé valiente porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. ¿Para qué? Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Todos se lo saben, el que sigue. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y le está hablando a Israel, le está diciendo, esto es un regalo, parte de la promesa. Te estoy dando la adopción de hijo. Como si eso fuera poco, te estoy multiplicando. Como si eso fuera poco, te estoy dando un territorio. Además, te estoy dando victoria certera contra tus enemigos, no importa si son pocos o muchos. Y además te estoy dando 32,000 promesas en 66 libros. Cada vez que tú no abres la Biblia para buscar en ella las promesas, recuerda el mapa de la tierra prometida en la cabeza de Dios y el mapita de lo que se atrevieron a ir a tomar. Se quedaron parados en el Salmo 91. Se quedaron parados en todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hay unos que no tienen ni un solo versículo en su cabeza. Por eso el territorio de la tierra prometida en su corazón es de este tamaño pasa. Y hay otros que dicen, yo no me limito, Dios, yo seguiré hasta donde más allá pueda llegar, porque yo sé
que tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y tú me vas a llevar a esas mesetas, que hay angustiadores, garantía, garantizados. Pero aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Ellos son parte del plan, para la gloria de tu nombre. Así es que las promesas eran parte de este regalo. Sexto, este es increíble, la teocracia. ¿Sí saben qué es una teocracia? Conocemos la democracia, conocemos la aristocracia, conocemos el socialismo, conocemos la anarquía, pero la teocracia, ¿qué es? En la aristocracia gobiernan los reyes, en la democracia gobierna un parlamento, y con la variación de la república que hay un rey sobre ese un presidente sobre ese parlamento. Pero en la teocracia hay un Dios sobre la nación, y así intencionó Dios que fuera el gobierno de Israel, Él siendo el rey de Israel. ¿Sí recuerdan cuando Samuel en 1 Samuel llora y llora porque Israel está pidiendo un rey como las naciones alrededor? Y Dios le dice, ya deja de llorar, ya para de llorar, porque no te desecharon a ti, sino me desecharon a mí, dice Dios. Me quitaron a mí, me despidieron como rey y quieren un rey. Y ahí ponen a Saúl. Y por primera vez hay un rey sobre Israel. Dios no había pensado un rey. Él quería gobernar por medio de la guía directa hacia los sacerdotes y los levitas que consultaban constantemente delante de Dios y ejecutaban a través de los jueces establecidos. Ese era el gobierno, Dios al mando de la nación. Sin embargo, no nos sirve así Dios, queremos rey. Y hemos empezado a estudiar la historia de los reyes y hoy la terminamos para entender cuál fue la consecuencia de menospreciar la herencia de Dios. No quiero la herencia de la teocracia, la quiero a mi manera. Número 7 y último, el culto, mencionaba Pablo ahora en Romanos 9. El templo. El templo era una herencia maravillosa para Israel. Lucharon por tenerlo. David soñaba con construir el templo. Mientras tanto tenían un templo móvil, el tabernáculo que venía del desierto y estaba establecido. Pero no era lo que Dios quería para ellos. Quería un templo donde Israel pudiera ir a encontrar a Dios en sus oraciones, donde estar a cuentas con Dios ofreciendo sus sacrificios, donde consultar, donde adorar. El templo es el corazón de la comunión con Dios. Gracias a Dios, hoy ya nosotros no necesitamos un templo, sino que nosotros mismos somos el templo de Dios. Dios vino a morar dentro tuyo. Imagínate qué locura. El santo, el que habita en luz inaccesible, el perfecto, mora dentro de tu corazón. El todopoderoso, el creador de los cielos y las estrellas, que las sostiene con su poder, Él está dentro de tu corazón. Bueno, en aquel entonces no estaba dentro del corazón de ellos. Él moraba en medio de ellos, en medio del campamento y en medio de Jerusalén. Eventualmente llegó a morar en el templo. Y cuando cuando Salomón inaugura el templo, en 1 Reyes 9, versículo 3, Dios dice: yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia, y yo he santificado esta casa, el templo, que tú has edificado para poner mi nombre en ella, para siempre, y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. 7 herencias increíbles: la adopción como hijos, la multiplicación de la descendencia, el territorio de Canaán, la victoria sobre sus enemigos, las promesas en la palabra de Dios, la teocracia y el culto o el templo o el medio para tener una relación con Él. Estamos viendo las características de un Dios increíble. La primera es que es terco en querer bendecirnos y nos va a llevar al centro de su voluntad para bendecirnos. Sacó a Abraham y lo puso en la tierra prometida,
Persistieron por necedad, se fueron a Egipto, sacó a Israel y lo puso otra vez en la tierra prometida tercamente. Número 2, es un Dios de herencias, y vimos estas 7 herencias. Y número 3, el Dios que ama a un pueblo rebelde. La Biblia dice, con amor eterno te he amado y nunca cambiaré contigo. Dios no ama como nosotros. Tú no amas de manera inagotable. El amor humano se agota. El amor humano, lamentablemente, está condicionado al trato recíproco de ese amor. Pero Dios no. El amor de Dios es sobrenatural. Y al no contar con un pueblo que lo amó de la misma manera, Dios persistió en amarlo. Hemos estudiado que Israel como pueblo desde el principio fue rebelde y pueblo contumaz. Y a este pueblo le predicaron muchos, entre ellos Jeremías. Jeremías está predicando exactamente en este tiempo en el que estamos. Ahí Jeremías está vivo y está levantándose. Hay quienes llaman a Jeremías el profeta llorón, porque Jeremías predicaba con el corazón en la boca, con fuego en sus huesos, dice Jeremías. Y de todo el tiempo de Jeremías, de todo el clamor de él, tanto por lo que lo podemos leer en el libro de Jeremías y en el libro de Lamentaciones de Jeremías, no hubo un solo convertido. Por eso no te vayas a desalentar si vives para Cristo con todo el corazón anunciando el Evangelio y solamente encuentras puertas cerradas. Continúa adelante porque Dios tiene un plan con eso. Pero Jeremías en este tiempo trajo la palabra de Dios al pueblo, a este pueblo rebelde que hemos estudiado. En Jeremías 3:1 dice Dios, me imagino que cuando venía el profeta a hablar, el pueblo sabía que les venía la disciplina y que para siempre iban a ser desechados. Sin embargo, abría la boca a Jeremías y decía, si alguno dejara a su mujer y yéndose esta de él se juntara con otro hombre, ¿volverá él a ella más? No, que va a volver. Todos en el pueblo decían, no, Dios nos está haciendo un acertijo acá. No, Dios. Si ella lo dejó por irse con otro, ¿por qué él va a volver con ella? Eso se llama Dios infidelidad. Y en la ley está escrito, obviamente, que una infidelidad, un adulterio, implica ruptura de la relación avalada por ti, Dios. Así es que le corresponde a esa mujer carta de repudio, divorcio, que se largue. Dios les pregunta, si una mujer es adúltera, ¿qué le corresponde? ¿Volverá ella más? ¿No será de tal tierra del todo amancillada? Claro, va a ser rechazada. Ok, ahora que entiendes la paradoja que hay acá, pueblo de Israel, dice Jeremías, tú pues has fornicado con muchos amigos, sinónimo de la idolatría. Me dejaste a mí, que soy tu esposo, dice Dios, y te fuiste con ídolos, con todos los dioses de todas las tierras, creíste todo lo que quisiste. Me dejaste a mí. Eres igual que el caso de la mujer fornicaria. Mas vuélvete a mí, dice Jehová. Esto es precioso. Yo no sé si lo puedo transmitir como debo, pero es precioso. Él está diciendo, todos los hombres se divorcian cuando la mujer es adúltera. Ustedes han sido adúlteros y yo no me divorcio. Les pido por favor, regresa a mí, pueblo de Israel. Por eso lloraba Jeremías cuando predicaba. Jeremías 3:20, vuelve a usar otra parábola, digamos. Dice, pero como la esposa infiel abandona a su compañero, así prevaricasteis contra mí, oh casa de Israel, dice Jehová. Jeremías 2:5 dice, así dijo Jehová. Oigan esta pregunta que hace Dios. Es conmovedor el Dios que tenemos. Quizá por la estructura religiosa de donde vienes, no sé si habrá sido de alguna religión o qué sé yo, o habrás tenido un papá muy enojón. Entonces ahora cuando piensas en Dios piensas en un enojón, o piensas en que te va a tirar un rayo y te va a castigar. No, mira el Dios que está dispuesto a recibirte. Mira lo que dice.
Así dijo Jehová, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? De repente Dios hizo una fiesta y en lo que está sirviendo todas las cosas para que todos disfruten de la fiesta, se da cuenta que todo el mundo se fue. Y dice Dios, ¿qué hice mal? ¿Qué les hice? ¿Por qué me abandonaron? No he hecho más que amarlos. No he querido para ellos sino el bien. ¿Por qué me abandonaron? En el versículo 2:11 de Jeremías dice, ¿acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque aquellos no son dioses? Fíjate en todos los que te rodean, Canaán, los que están para allá del río Jordán, los que están en Egipto, los que están en la tierra de los caldeos. Todos ellos son fieles a sus dioses. Necesito que haya un adulto en el baño, por favor. Todos se me fue. Todas esas naciones son fieles a sus dioses. Sin embargo, Israel me ha dejado a mí. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Además, la palabra que usa trocar viene de trueque. Un trueque es un mal negocio, un mal cambio. Algo de mucho valor por algo de poco valor. Me cambiaron a mí en trueque por dioses de piedra, de madera, que no oyen, que no hablan, que no ven, que son ciegos, que no pueden responder, que no tienen poder alguno sobre nada en sus vidas, y aún así me cambiaron. Jeremías 13:17, el corazón de Dios derritiéndose. Justo en este momento que estamos estudiando hoy en la vida de Israel, Jeremías dice esto, dice, mas si no oyeres esto, dando a entender las advertencias, mas si no oyeres estas advertencias, en secreto llorará mi alma, a causa de vuestra soberbia. Y llorando amargamente se desharán mis ojos en lágrimas, porque el rebaño de Jehová, mi rebaño, mis ovejas, fue hecho cautivo. Ese es el Dios que tenemos. Ese es el carácter de Dios que estamos estudiando esta noche. Un Dios que se derrite por sus hijos porque regresen a casa, porque la esposa Israel, que ha sido rebelde y contumaz, regrese a casa. Y pueda Él amarla, pueda Él limpiarla, la pueda lavar, la pueda restaurar, la pueda vestir, la pueda adornar, la pueda sustentar. Pero si no regresa, dice Dios, en silencio llorará mi alma a causa de vuestra soberbia. Y llorando amargamente, ¿te imaginas a Dios llorando? Digo, ¿qué necesita Dios si es dueño de todo? ¿Qué lo puede poner triste? La indiferencia de su pueblo lo quebranta, no solamente lo pone triste, sino que lo hace ser quebrantado. Y sus ojos se deshacen en lágrimas. Así es que esa es tercera característica de Dios, ama a su pueblo aunque sea rebelde. 4, es un Dios que también castiga. Y llora porque quiere evitar el castigo. Es paciente porque quiere evitar el castigo. Alarga su paciencia y su misericordia porque quiere evitar el castigo, pero sin embargo, como Padre amoroso que es, el amor incluye disciplina. Y ahora sí entramos en contexto de dónde estamos. Estudiamos la semana anterior a Josías, rey Josías. Reinó durante 31 años. Ha muerto Josías y ahora son sus 4 hijos los que reinan. 3 hijos y un nieto. Muere Josías y reina Joacás en el año 609 a.C. y reinó por 3 meses Joacás, con lo cual no vamos a mencionar gran cosa de él. Solamente que fue hecho cautivo por Faraón Neco, el rey de Egipto, extendió su poder sobre Israel y los hizo tributarios.
Faraón Neco quita a Joacás, se lo lleva y lo pone preso en Egipto y pone a su hermano, Joacim. Y si lo pone es porque le dijo, te voy a poner de rey, pero tú vas a cumplir mis condiciones, no vas a ser como tu hermano rebelde. Y Joacim dijo, ok, lo vamos a hacer. Y se puso de acuerdo en cuánto le iba a pagar de impuestos y tomó a todo Israel y puso una tasa de tributo para que entre todos le pagaran a Egipto para que no vinieran a barrernos. Ya ven que el pueblo de Israel no es lo que Dios quería heredarles. Ahora todos entran y meten mano. Los enemigos van y a la libre toman de ahí, esclavizan de ahí y hacen tributarios. Resulta que Joacim reinó 11 años. Pero en el año 3 de su reinado empezó a levantarse una nueva fuerza. Una fuerza que viene del sur, del territorio de los caldeos. Y su nuevo rey Nabucodonosor invadió Judá en el año 3, porque él no necesariamente quería Israel. Ya vieron, Israel era un territorio nada. Estratégicamente tiene al mar Mediterráneo enfrente. Tiene un buen río, 2 mares, o un lago y un mar. Pero sin embargo, era una ruta estratégica para llegar a Egipto. Y Nabucodonosor quiere tomar lo que Egipto aprovechó para ir extendiendo su territorio después de la caída del reino asirio. Sin embargo, se levanta el reino babilónico y Nabucodonosor a la cabeza invade Judá en el año 3 y llevó preso a Babilonia a Joacim junto con parte del pueblo. Y aquí tenemos una primera ola de personas que es trasladada desde Judá hasta Babilonia presa. Después de esto se levanta Joaquim, hijo de Joacim, y reina por 3 meses. Y en 3 meses él se rebela y Nabucodonosor vuelve por él y lo pone también preso. Y pone a su tío, el rey Sedequías, de rey. Tanto Sedequías como Joacim como Joacás, los 3 eran hermanos. Y los 3 eran hijos del último gran rey que existió, que estudiamos la semana anterior, Josías. Pero ellos 3, junto con Joaquín, que solamente reinó 3 meses, los 3, o los 4 más bien, tuvieron la misma particularidad que ya estamos hartos de mencionar. ¿Cuál es? Hicieron lo malo delante de Jehová su Dios. Yo personalmente ya estoy cansado de predicar eso. He tratado de darle 1000 vueltas de cómo presentar la necedad del hombre. Y yo no me imagino cuánto Dios en su santidad quiso seguir extendiendo su misericordia, pero la marca de todos los reyes fue la misma. Y no estaban solos, no contaban con un pueblo que los quería poner presos por vivir en contra de Dios. Al contrario, el pueblo quería reyes de ese tipo. Se levanta Sedequías en el año 597 y Sedequías es el último rey de Israel. 597 a.C. y reina por 11 años. Segunda de Crónicas 36, versículo 12. Ahora sí, alcanzamos el punto de la enseñanza. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios. La naturaleza del hombre, nuevamente, al mando. Hacer lo malo. Y no se humilló delante del profeta Jeremías. Esto es impresionante porque Dios menciona que un rey, linaje real, no se humilló frente al que tenía la palabra de Dios. Nota al margen. ¿Quién eres cuando usas la palabra de Dios? Si el rey tenía que humillarse delante de Jeremías, ¿quién era Jeremías para Dios? ¿Quién eres cuando anuncias las buenas nuevas de salvación? Eres más que la realeza para Dios.
Ahora, claramente no se iba a humillar delante de Jeremías por ser Jeremías, sino por la autoridad de la palabra de Dios. Tenía que seguir el consejo de la palabra de Dios el rey Sedequías, y no lo hizo. No se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová. Versículo 13, se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, gran error, porque el profeta Jeremías le anunciaba durante todo el libro de Jeremías: sométete a Nabucodonosor, es de parte de Dios este juicio. Si tú te pasas a los caldeos, vas a poder conservar tu vida y vas a ser llevado con paz a la tierra de los caldeos. Está determinado la destrucción de Judá, está determinado el cautiverio. La disciplina viene porque viene, no la vas a poder detener, Sedequías. Sin embargo, si te resistes, vas a perderlo todo. Y no se humilló, no quiso obedecer, dice que y endureció su cerviz y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. También los principales sacerdotes, es lo que le decía, y el pueblo aumentaron la iniquidad. ¿Iniquidad qué es? Iniquidad de religión. Iniquidad es lo que se hace en la religión. Iniquidad es todo medio que yo uso para acercarme a Dios que Dios no pidió. Yo caminé, estaba yo como de la edad de Samuel más o menos, 42 kilómetros de montaña para llegar a una catedral en mi país, donde aparentemente, si yo hacía eso, la Virgen de los Ángeles, que ese es su nombre, me iba a perdonar de mis pecados. 42 kilómetros, se me rompió toda la entrepierna, no podía, caminaba como un vaquero cuando llegué, pero llegué. E iba a ser nueva persona al salir de ahí. Cuando salí de ahí, lo único que quería era una ambulancia. Y después de ahí te puedo confirmar que fui peor persona. No había ningún poder en nada de eso. Aunque yo me lo quería creer por dentro. Veía a mis amigos, les he contado varias veces, muertos de la risa donde iban hablando y yo iba caminando así disimulando para que no se burlaran de mí. Pero yo por dentro iba con un cargo diciendo: tan pecador soy que estos van felices de la vida y yo voy pagando aquí mi indulgencia. Y con un rollo en la cabeza de absolutamente nada que Dios haya establecido en su palabra. Todo era tradición religiosa, inventos de la cultura, pensamientos, sueños, ideologías, lo que me digas, pero nada de eso tenía fundamento bíblico. Por eso yo hoy sigo a Cristo, yo no sigo a ningún sacerdote, ni sigo a ninguna religión. Yo sigo la palabra de Dios. ¿Qué es lo que te importa? ¿Te importa ser juzgado por tu entorno, por la sociedad? ¿Te importa ser juzgado por tus amigos? ¿O te importa ser juzgado por Dios? ¿Cuál es el que importa? Bueno, claro, por Dios, a la última cuenta ese es el que importa. En el juicio final no va a estar mi mamá sentada en el trono. Si fuera ahí me salvo. Pero quien va a estar es un Dios justo, limpio, que ha visto todas mis faltas y las tuyas. Entonces, ¿a quién debo yo satisfacer? A Él. ¿Cómo puedo saber qué le satisface? En el testamento que Él dejó escrito para que entendiéramos cuál es su voluntad, no en pensamientos filosóficos de lo que yo supongo. Eso se llama iniquidad. Eso es iniquidad. Es querer agradar a Dios a través de un medio que Él no estableció. Le pongo una velita a una imagen, me compro agua bendita, meto un amuleto, un escapulario debajo de la almohada, 1000 rollos, rezo un rosario o 10 o no sé cuántos. Nada de eso está en la palabra de Dios. Espero no estarte ofendiendo, pero te tengo una noticia: el evangelio ofende. El propósito del evangelio es ofenderte, para sacarte de tu sitio y que te preguntes entonces, ¿cómo estoy yo con Dios? Bueno, dice que aumentaron la iniquidad siguiendo todas las abominaciones de las naciones, copiaron lo que las naciones hacen, contaminando la casa de Jehová, el templo, metieron ídolos nuevamente que Josías su padre había sacado, la cual Dios había santificado en Jerusalén. Y Jehová, Dios de sus padres, ¿qué hizo?
Después de toda esta locura, ¿qué hizo Jehová, Dios de sus padres? Envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque Él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Siguió hablándoles: arrepiéntete, como la esposa que ha sido engañadora de su esposo, vuélvete a mí, por favor. Dios seguía persistiendo: vuélvete a mí, regresa a mí, conviértete, regresa, pide perdón y seguimos adelante, conviértete a mí. Para Dios, enviar su palabra es enviar el instrumento de rescate. Lo que está haciendo contigo ahí, que estás sentado, al abrir la Biblia delante de ti y ponerte una persona que la explique, es enviarte un salvavidas. Está haciendo lo mismo que hizo con su pueblo. Le envió un mensajero. Y ya has visto que yo no te estoy diciendo lo que pienso, te estoy diciendo lo que dice la palabra de Dios. Así es que Dios está enviándote un salvavidas. Sin embargo, el versículo 16 del capítulo 36 de Segunda de Crónicas es de esos que el universo entero se detuvo cuando el Espíritu Santo lo plasmó en la Escritura. Por lo cual, dice, perdón, el 16 dice: mas ellos hacían escarnio de sus mensajeros. ¿Qué está diciendo este tipo Jeremías? ¿Qué está diciendo ese loco de la Biblia? ¿Qué es este lugar? No puede ser así, no puede ser así. La verdad es que yo tengo mi propia forma de verlo. La verdad es que yo creo las cosas a mi manera. La verdad es que como mi abuelita me lo enseñó a rezar, así tiene que ser. Hacían escarnio del mensajero de la palabra de Dios. Lo rechazaban en su corazón, algunos con cordialidad, otros con piedras. Sin embargo, lo rechazaban los mensajeros y menospreciaban sus palabras, burlándose de los profetas. Ustedes los panderetas, ustedes los tales, ustedes no tienen otra cosa más que estudiar la Biblia. Hasta que, qué increíble que hayan astas, ¿no? Para Dios también hay astas. Dice: hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo. Llegó un punto donde ya él no pudo detener más el juicio. Por más que quiso hacerlo durante tanto tiempo, no lo detuvo más. Y dice esta frase increíble que le da el título a nuestra enseñanza de esta noche: y no hubo ya remedio. Dice Dios: ya no hay nada que hacer. No hay nada más que hacer. Por lo cual, versículo 17, trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario. La gente corría, típico de aquel que ha menospreciado la palabra de Dios y se ha abrazado de su religión cuando le viene el juicio. ¿Qué hace en medio del juicio? Buscar a ver de qué manera ahora sí reacciona. ¿Por qué los mataban en la casa de su santuario? ¿Por qué murieron en el templo? Porque fueron al templo a refugiarse. Y Dios dijo: ya no hay remedio. Y en el templo mismo mataron a sus jóvenes, sin perdonar joven, ni doncella, ni anciano, ni decrépito. Todos los entregó en sus manos. Dios les dio una herencia. Y ahora estamos viendo cómo la han perdido. Les dio la descendencia, ¿no? Habíamos hablado que les había dado prácticamente 3 millones y tanto en tiempo de David. Y ahora Dios dice: si no valoras lo que te he dado por heredad, dámelo de vuelta. Dame tus jóvenes, dame tus doncellas, dame tu pueblo, dame la cantidad de gente toda, dice la Biblia, que murió. Asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey y sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia. Desmanteló el templo el rey Nabucodonosor.
aquel templo que Dios les dio como parte de la herencia y lo puso en aquel sitio glorioso en el monte de Sión, en el centro de Jerusalén, llegó Nabucodonosor y como si fuera solamente oro, bronce y plata, lo desmanteló, lo pesó y dijo, esto cuenta, y se lo llevó para Babilonia. Y quemaron la casa de Dios, quemaron el templo. Qué dolor perder la herencia. ¿Sí recuerdan a David cuando extendía los planos de la casa y le llamaba a su hijo Salomón, hijo, ven acá, esto es el sueño de mi vida, es el sueño de tu Padre Celestial también, y he ahorrado toda mi vida para que tú puedas construirle casa a Dios en Jerusalén? Esto es lo máximo, es la herencia que le daremos a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Este es el sello de que somos el pueblo de Dios, que Dios está en el centro de nosotros. Y que ahí lo podemos encontrar y que ahí podemos ir a estar a cuentas con Él y ofrecer los sacrificios y arreglar los problemas y orar. Y ahí está el sello de que somos hijos de Dios. Y vino Nabucodonosor y quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén. ¿Sabes qué es el muro? El muro es lo que se ve desde afuera. Aquellos que pasan por fuera ven el muro. ¿Sabes qué es el muro en tu vida? Lo que se ve desde afuera. El testimonio. Y si tú no valoras la herencia, ese muro se vendrá al piso. Y como ciudad derribada y sin muro, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Tu espíritu no tiene control. Actúa por sí solo, habla lo que quiere, ve lo que quiere, come lo que quiere, duerme lo que quiere, critica lo que quiere, se queja las veces que quiera al día. Tu testimonio por el piso. Vinieron los caldeos, quemaron la casa de Dios, rompieron el muro de Jerusalén y quemaron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseables. Dicen Ageo, una profecía sobre este punto, que Jerusalén iba a ser arada. No quedó nada en pie. No quedó ni el templo, ni el palacio, ni la casa de David, ni la ciudad de David, ni el muro gigantesco que había. No quedó nada. Todo quedó hecho trizas. Quedó borrada. La herencia quedó quitada. Quedó como antes de que Josué cruzara la tierra prometida. Quemaron todas las casas, dice el pasaje paralelo en Segunda de Reyes. Y no solo eso, dice que los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia. Si alguien quedó vivo, fue llevado rehén a Babilonia, esclavo a Babilonia. Y fueron siervos del rey de Babilonia y de sus hijos. Esclavos. Aquellos que nacieron para ser hijos, perdieron la herencia y ahora son esclavos. Aquellos que tenían un territorio, ya no lo tienen. Aquellos que tenían un templo, ya no lo tienen. Aquellos que tenían una teocracia, ahora son esclavos, ya ni siquiera pueden decidir por sí mismos. Aquellos que tenían las promesas de la palabra de Dios, la dejaron botada en el medio del incendio, quién sabe en cuándo. Aquellos que tenían la promesa de que tendrían victoria, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No temas ni desmayes. Josué 1:5. Y ahora todos sus enemigos entraban porque no ni siquiera había muro, no había ejército, no había jóvenes que defendieran. Perdieron la teocracia, perdieron el templo, perdieron las promesas, perdieron las victorias, perdieron el territorio. Miren este detalle con respecto a la descendencia. Dice Jeremías 52, que habla también de este evento. Este es el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo. Ok, dice la Biblia que todos los que escaparon de la espada fueron los que se fueron cautivos, ¿correcto? Es decir, los únicos que están vivos son los que se fueron cautivos, ¿correcto? Dice, este es el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo. En el año séptimo hubo 3 olas de personas que llevaron al cautiverio. En el año séptimo de Nabucodonosor, a 3.023 hombres de Judá. En el año 18 llevó cautivas de Jerusalén a 832 personas. Y en el año 23 de Nabucodonosor llevó a 745 personas.
Todas las personas en total fueron, la suma de esos tres números es 4,600 personas. ¿Entienden lo que estoy diciendo? O lo que nos está diciendo Dios acá. 4,600 personas vivas había. Eso era todo el pueblo de Israel, 4,600. Y hemos dicho que en tiempos de David el censo había más de 3 millones de personas. Perdieron también el pueblo. Algo curioso, precioso a la vez y doloroso, es que los pobres, los más pobres de condición de calle, sí quedaron ahí. Quedaron como rapiña prácticamente. Hubo una organización que el rey Nabucodonosor puso sobre los que quedaban. Sin embargo, hubo una revuelta y dice la Biblia en 2 de Reyes 25, 26, que levantándose todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor, con los capitanes del ejército, se fueron a Egipto por temor de los caldeos. Estamos hablando que todos murieron, 4,600 se fueron para el territorio de Babilonia, y los que quedaron fueron, vamos a ver el mapa un segundo, los que quedaron se fueron para Egipto. Les había dicho yo que en esta línea superior Abraham fue llamado de la tierra de los caldeos, ¿cierto? Ahora Nabucodonosor se llevó al pueblo de Israel nuevamente a la tierra de los caldeos. A 4,600 que quedaron vivos. La mayoría murió en el territorio de Israel. Y los que quedaron ahí, acabo de leerles 2 de Reyes 25, 26, que se levantaron desde el menor hasta el mayor, se fueron a Egipto por temor de los caldeos. Los que quedaron descendieron nuevamente y regresaron a Egipto, tierra de los caldeos y a la tierra de Egipto. Esto no es casualidad. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios no juega. Si tú no valoras las promesas, si tú no aprecias su palabra y lo que Él dice de cuál es tu herencia, la vas a perder. Y regresaron al mismo punto de donde salieron. Vemos a Israel después de los años, después de los reyes, otra vez en la tierra de los caldeos, de donde salió Abraham, y en la tierra de Egipto, de donde salió Moisés. ¿Cómo aplica esto para nosotros? No es solo historia. Ojalá fuera solo historia. Israel perdió su estatus de pueblo de Dios. Y Dios lo dio a ti, a la iglesia. No para que vengas a sentarte aquí a escuchar, sino porque tú tienes una comisión. Al igual que ellos tuvieron una comisión y fueron juzgados por no atender su comisión, tú tienes una comisión. Ir por el mundo, predicando el evangelio y haciendo discípulos. Si el propósito de tu vida no es ese, no te extrañes de que poco a poco aquellos 7 rasgos de la herencia empiezan a perderse de tu mano. De repente ya la palabra de Dios no está en tu mano, está, ahí anda, pero ya no es tuya. Ya no dirige tu vida, ya no estás lleno de ella, ya no hablas con ella, ya no aconsejas con ella, ya no te alienta a ella, ya no es la que te sostiene. Ahora es solamente una referencia. Ahora quizá la estudias en los estudios de discipulado, pero ya no es vida para ti. Si recuerdan en Salmo 32, se volvió mi verdor en sequedades de verano. El verdor de los pastos verdes. Dice, aderezas mesa, bueno, dice antes, en lugares de delicados pastos me hará descansar, delicados pastos. Ahora abro la Biblia en la mañana y es nada. Además, con el descaro de tener el celular a la par. Así hay gente que lee la Biblia. Yo no lo puedo creer, esto me parece una desfachatez para el Dios que tenemos. Y aunque no haya celular, el corazón anda como un conejo saltando por todo lado. Y no te extrañes si ya estás perdiendo de tus manos la herencia de la palabra de Dios. No la manejas,
no la memorizas, no la compartes, no la enseñas, ya no está. No hay descendencia espiritual, no hay almas que se ganan, no hay almas que permanezcan. El territorio del corazón está lleno de otros inquilinos, pensamientos, temores, dudas, sueños banales, etc. Y ya el sueño de vivir para Cristo ya no está en el corazón. Ahora estoy ahorrando para mi viaje a Disney. Y quiero el último de los iPhone. Lo cual no hay nada de malo en eso, pero ya el corazón no está puesto en el deseo de ver a Dios en tu vida. Ya no hay victoria contra el enemigo. Las tentaciones son tropiezo día y noche. Ya no puedo pasar lejos de ellas ni cerca de ellas sin ser invitado a caer en ellas. Y poco a poco se va desarticulando. Pero ¿qué fue lo único de las 7 herencias que Dios le dejó a Israel que no perdieron? La adopción. Porque no puedes dejar de ser hijo. Serás hijo siempre. Por eso vas para el cielo. Si has nacido de nuevo, vas para el cielo, te guste o no. Te portes bien o no te portes bien. Ahora vas a tener una muy mala vida. Tus muros se van a caer y tu testimonio se va a ir al piso. Y vas a ser disciplinado. Pero cuando mueras vas para el cielo. Porque eres hijo. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y por eso para Israel había esperanza. Aún así siendo hijos, aún así no hay nadie en el territorio, hay esperanza. Se levantó esperanza en medio del cautiverio. Israel fue llevada cautiva, 4.600 personas quedaron vivas. ¿Qué se puede esperar de ese momento? No hay templo, no hay territorio, no hay palabra de Dios, no hay victoria sobre los enemigos. ¿Sí recuerdan que hubo 3 olas? En la primera ola de los cautivos, en el año 3 del reinado de Joacim, fue esta primera ola, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de Dios. Ahora estamos viendo la película desde otra cámara, desde la cámara que está en Babilonia. Antes vimos la película desde Jerusalén, estaba el reportero en Jerusalén transmitiendo en vivo la destrucción de Jerusalén, y ahora estamos con una cámara puesta en Babilonia. Llegaron por multitudes, los 4.600, bueno, la primera ola, que fueron, no recuerdo cuánto, luego de eso, los utensilios y los metieron en el templo de su dios pagano, guarda todo eso ahí. Y el rey de Babilonia dijo a Aspenas, jefe de sus eunucos, que trajere de los hijos de Israel, del linaje del real de los príncipes. Esto me conmueve muchísimo. De esos que vienen ahí, le dice Nabucodonosor, de los pocos que quedaron vivos de Israel, tráeme muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Hazme un casting, sácame todos los jovencitos, revísalos, cuáles son de buen parecer, cuáles son entendidos, cuáles pueden aprender, cuáles tienen cierto nivel intelectual, cuáles tienen cierto nivel de obediencia. Tráemelos, dice el rey Nabucodonosor. No me los pongas de siervos, tráeme esos pocos. Y que aprendan la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentaran delante del rey. Tráeme esos jóvenes, cuídalos, aliméntalos, enséñalos, límpialos, prepáralos. No los quiero conocer sino hasta dentro de 3 años, dice Nabucodonosor. Nabucodonosor era un hombre muy inteligente. Tráemelos dentro de 3 años para ver cuáles de ellos son los mejores. Aliméntalos de mi comida y del vino que se sirve en mi mesa. Cuídalos del todo. Y entre ellos
estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. 4 esclavos. A estos el jefe de los eunucos puso nombres, y puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Después de la desolación, toda la esperanza que el Mesías venga, de que siga adelante el proyecto de Dios con Israel, está puesta en un joven. Los millones fueron muertos, otros huyeron para Egipto, otros fueron traídos. Dentro de esos traídos venía un joven, adolescente, llamado Daniel, que él dijo: yo no me voy a contaminar con los manjares del reino. Yo no me voy a contaminar porque yo sirvo a Jehová. Esta es la esperanza de Israel para que regrese a casa de vuelta. Y esto es lo que vamos a estudiar la próxima semana. Esto es increíble. Tenemos un Dios de carácter, un Dios que no ve multitudes de expresiones, un Dios que está dispuesto de ir y buscar, aunque tenga que derribarlo todo, para encontrar un corazón. Todo lo que había en Jerusalén y en Israel era multitud de gente, pero prácticamente ningún corazón, con excepción del profeta Jeremías, con excepción de estos 4 muchachos. Todo lo demás era gente. Dios no anda buscando gente. Dios no anda buscando religiones. Dios no anda buscando tradiciones. Dios anda buscando tu corazón. La Biblia dice: dame, hijo mío, tu corazón, y mire mis ojos por tus caminos. Me dirás: Guille, yo quiero que me encuentre. Yo no quiero ser contado dentro de todos los que van a quedar postrados. Yo quiero ser encontrado por ese Dios. Bueno, dice la Biblia que los ojos de Dios recorren toda la tierra buscando corazón perfecto en los cuales manifestar su poder. Pero si eres honesto, tu corazón está sucio, está manchado. Dice la Biblia que no hay quien haga lo bueno, no hay una sola persona que nunca, durante toda su vida, nunca ni una sola vez haya pecado, porque todos somos pecadores. Y tu pecado te separa de Dios para siempre, no solamente de manera temporal, sino peor, de manera eterna. En el momento en que tú mueras manchado de pecado, te vas al infierno. El infierno es el lugar que Dios creó para condenar a Satanás y a sus ángeles. El cielo es el lugar que Dios creó para preparar casa para sus hijos. Jesús en Juan 14, cuando parte, antes de partir, le dice a los apóstoles: me voy a preparar lugar para vosotros. En la casa de mi Padre muchas moradas hay muchas habitaciones para todos los que quieran ir, pero deben querer ir. El que no quiere ir al cielo va a tener que ir al infierno separado de Dios. Y el infierno es un lugar real, tan real como lo fue la cruz de real. La cruz grita: el infierno es real. Si el infierno fuera mentira, Jesús lo hubiera sabido y no hubiera sido necesario que se crucificara. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Si todo esto es mentira, por favor, que yo mañana no muera crucificado. Y sin embargo, mañana murió crucificado, porque Él dijo: y no se haga como yo quiero, sino como tú. Y Dios dijo: la única forma es esta. Por eso Jesús en Juan 14:6 dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La única forma de ir al Padre, al cielo, es a través mío, dice Jesús. No a través de tus iniquidades, de tu religión, de tu buen comportamiento, de tus buenos anhelos, de lo que pienses. Jesús es la demostración de que existe el infierno.
Así es que tú tienes que decidir qué haces con tus pecados. ¿Los vas a pagar el infierno o se los entregas a Jesucristo para que Él los pague en la cruz? Ah, bueno, Guille, yo he escuchado que Él los pagó en la cruz. Sí, estoy claro, Él los pagó en la cruz. Pero Él paga los pecados de aquellos que le entregan su pecado. Pecados y pecado es distinto. La paga del pecado es muerte, no de los pecados. Pecado es lo que está en tu ADN espiritual. Es esa marca que te busca, que hace que tú busques siempre hacer lo indebido, ir en contra de la voluntad de Dios. Ese es el pecado. Es un ser que está dentro tuyo, que te hace pecar. El pecado que está dentro tuyo es el que hace que tú cometas pecados. Y Jesús trató con el pecado en la cruz para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice la Biblia que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Salvo de qué? Del infierno que merece tu pecado. Así es que si quieres entregarle tu pecado a Cristo y decirle, por favor, paga el mío, yo no quiero ir a pagarlo al infierno. Este es el momento, esta es la noche de tu salvación o la noche de tu perdición. No porque yo lo diga nuevamente, yo no estoy hablando mi opinión, estoy hablando la palabra de Dios. Dice Hebreos, he aquí hoy el día de salvación. No esperes a mañana para decidir. ¿Cómo sabes que mañana vas a tener oportunidad de decidir? ¿Cómo no sabes si no vas a morir esta noche? El hombre no es señor de su camino, ni está en el hombre que camina al enderezar sus pasos. Hoy Dios está extendiendo la oportunidad para que tú recibas su perdón, no lo rechaces. Sin embargo, la gracia es una ducha. Y si tú quieres, puedes alejarte de ella. O si tú quieres, puedes ponerte debajo de ella. Así es que si quieres recibir a Jesucristo como tu Salvador esta noche, te voy a invitar a que ores conmigo. Vamos a orar todos con los ojos cerrados, por favor, por respeto a los demás. Vamos a terminar orando. Dile a Dios, Señor, estoy perdido. Mis pecados han manchado mi corazón y ahora entiendo que es porque el pecado mora en mí. Ahora entiendo que es porque estoy separado de ti. He escuchado de ti, pero no te conozco a ti. No puedo ubicarte dentro de mi corazón cuando pienso en ti. Estoy seguro que no tengo una relación personal contigo. Y es por eso que te quiero pedir perdón. Perdón por haber vivido en mi propia voluntad hasta ahora. Perdón por cada pecado que he cometido. Pero ya no quiero ser más culpable. Reconozco que en la cruz tú te intercambiaste por mí para pagar tú mis pecados y que yo hoy pudiera ser el lavado de ellos. Así es que te los entrego. Te ruego por favor que los quites de mí y me hagas una nueva persona. Gracias porque sé que me has escuchado. Tu palabra dice que estás tocando la puerta de mi corazón. He escuchado los golpes y el clamor pidiéndome que te abra, y te abro. Por favor, entra en mi vida. Por favor, trae vida, trae luz, trae paz. Demuéstrame que esto es genuino. Demuéstrame que esto no es un grupo más de cosas que se hablan sin sentido. Demuéstrame que es tu palabra la que hoy ha estado aquí escudriñando mi mente. Demuéstrame que es tu espíritu quien está entrando en mi corazón. Demuéstrame que ahora he sido adoptado como tu hijo. Hazme una nueva persona. Te lo ruego. En el nombre de Jesús. Amén.